Vamos a estudiar la tercera parte de las señales. En este caso vamos a ver las señales de reglamentación. Las señales de reglamentación se dividen en prioridad, prohibición de entrada, restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción, señales de obligación y señales de fin de prohibiciones. Una señal de reglamentación colocada encima o al lado de una señal que indique el nombre a poblado, lo que rige en todo el poblado. Es decir, que si encima de esta señal de entrada a poblado me encuentro una señal de prohibición, diga lo que diga, o al lado una señal de obligación, esta prohibición o esta obligación rige en todo el poblado, a no ser que dentro haya una reglamentación distinta. ¿Dónde empiezan las prohibiciones? Las prohibiciones empiezan en la sección transversal de la señal, nada más que las pasas. Y claro, son señales de prohibición. Esa prohibición no va a estar interminablemente sin finalizar dicha prohibición. Así pues, acaban generalmente con una señal de fin de prohibiciones. Cuando debajo de la señal de prohibición nos encontremos este panel complementario, indica que la prohibición empieza a la distancia en la que indica el panel, en este caso a 150 metros. O bien nos podemos encontrar este otro panel complementario, entonces la prohibición sí que empieza en la sección transversal, pero rige durante este tramo, en este tramo que está indicando esta placa. Vamos a ver las señales de prioridad. Empecemos con la señal de ceda el paso. El ceda el paso obliga a los conductores a ceder el paso a los vehículos que circulen en la próxima intersección. La detención, si hubiera que hacerla, se hará ante la línea de detención que haya junto al ceda el paso, y si no hubiere, te tendrás que detener inmediatamente antes de la intersección. En un ceda el paso no es necesario detenerse si no se aproximan vehículos. Es la diferencia que hay con un stop. En cambio, la segunda señal de prioridad que vamos a ver, el stop, indica que me tengo que detener ante la próxima línea de detención si existe. Y si no existe, me tendré que detener inmediatamente antes de la intersección. Con el stop me tengo que detener siempre, vengan o no vengan vehículos por la otra vía. Si donde estoy detenido no hubiera visibilidad, me tendré que volver a detener otra vez en otro sitio donde haya visibilidad. Aquí vemos cómo este coche se detiene antes de la intersección y vemos también que el coche amarillo vuelve a hacer su stop, porque recordemos que todo conductor no podrá reanudar ni la marcha sin cumplir con el precepto que manda una señal de stop. Es decir, aunque el coche de delante lo hubiera hecho, él tiene que volver a hacer otro stop. Como hemos visto, si nos detendremos primero ante la línea de detención, si no hubiera visibilidad, volveremos a avanzar y volveremos a detenernos una segunda vez ahí donde hubiere visibilidad. Tercera señal de prioridad, calzada con prioridad. Esta señal indica que a partir de la misma y en todos los cruces tengo prioridad de paso. En todos, hasta que me encuentre la señal de fin de calzada con prioridad, en cuyo caso ya sí que me puedo encontrar con un stop o un ceda el paso. Dejo de tener prioridad. Estas señales son la de prioridad en el estrechamiento y prohibición de entrar en el estrechamiento si obligas a detenerse a un vehículo que venga en sentido contrario. Las ponen, como hemos visto, en los estrechamientos, en un lado ponen uno y en el otro lado ponen la otra. Entonces, el que tiene esta señal sí puede entrar en el estrechamiento y el que tiene esta, en cambio, no. Recuerda, el que tiene esta señal sí tiene preferencia en el estrechamiento, en cambio, el que tiene esta otra señal no tiene preferencia en ese estrechamiento. Pasamos
al segundo grupo. Hemos visto las señales de prioridad para pasar a ver las señales de entrada prohibida, que son circulación prohibida. En este caso, dice que en esta calle no hay circulación. También nos podrían poner que es una calle peatonal. Es lo mismo. Ni tú puedes entrar ni pueden venir coches de frente. Es una calle sin circulación. Y esta se llama entrada prohibida. Pero sí que hay circulación. Que tú no puedes entrar a partir de la sección transversal de la señal no quiere decir que no puedan venir coches de frente. Esto es entrada prohibida a vehículos de motor. Recuerda, el coche simboliza vehículos de motor, pero con la señal, con esta en particular, no con la anterior, no prohíbe la entrada a motocicletas de 2 ruedas, ¿de acuerdo? Es decir, prohíbe la entrada a vehículos de motor que son automóviles o vehículos especiales, que pueden ser de obras, agrícolas o servicios, ¿vale? Pero no prohíbe la entrada a motocicletas de 2 ruedas. En cambio, con esta prohíbe la entrada a los vehículos de motor sin incluir a las motos de 2 ruedas, que es lo que simboliza el coche. Pero como debajo nos encontramos a la motocicleta, prohíbe la entrada a todos los vehículos de motor, incluidas las motocicletas de 2 ruedas. A todos es esta. Y esta a todos menos, prohíbe la entrada a todos menos a las motocicletas de 2 ruedas. Prohíbe la entrada a motocicletas, a todas las motocicletas, ya sea con sidecar, ya sea sin sidecar, a todas las motocicletas. Con esta señal no quieren que las motocicletas entren. Prohíbe la entrada a los ciclomotores, a todos los ciclomotores, ya sean de 2 ruedas, ya sean de 3 ruedas, ya sean cuadriciclos ligeros. Recuerda esa forma tan fácil de distinguir entre motocicletas y ciclomotores. Las motocicletas son las que tienen matrícula blanca y los ciclomotores los que tienen matrícula amarilla, ¿de acuerdo? Esto es entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías, camiones, que son camiones o furgonetas. Entrada prohibida a vehículos cuya masa máxima autorizada supera la indicada. ¿Qué es la masa máxima autorizada? La masa máxima autorizada es el mayor peso en carga con el que se permite la circulación de un vehículo. Así pues, lo que pesa un vehículo en vacío es su tara, lo que pesa en vacío. Imaginemos que la tara de este camión es de 1000 kilos y tiene una masa máxima autorizada de 18.000 kilos. Es decir, si pesa en vacío 1000 kilos, pero lo máximo que podría llegar a pesar son 18.000 y esos 18.000 kilos no se pueden superar, porque si no es sancionable. Esos son unos datos que vienen reflejados, pues por ejemplo, en la tarjeta de inspección técnica. ¿De acuerdo? Entonces, este camión tiene también una tara de 500, bueno, también de 1000 kilos y una masa máxima autorizada de 5.500. Está claro que este va a ser más grande que este. Esta señal lo que prohíbe es es la entrada no por el peso real, sino por lo voluminosos que pueden ser determinados vehículos, por lo grandes que sean, no por lo que pesan. Entonces, por eso prohíbe por razón de su masa máxima autorizada, independientemente de que vayan vacíos. Es decir, aunque el camión vaya vacío, no puede entrar. Por lo grande, no por lo que pesa. Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas. Aquí está explotando el coche, pues entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables. Y esto es una cisterna, pues entrada prohibida a vehículos que transporten materias capaces de contaminar el agua. Entrada prohibida a tractores agrícolas solamente. A tractores agrícolas, pues por ejemplo lo pueden poner en la entrada de una autopista, de una autovía. Entrada prohibida a vehículos con remolque de 1 y 2 ejes, es decir, los remolques que tengan 2 ejes no pueden pasar. Si hay una cifra en la señal, en el fondo blanco o aquí colocada en un panel complementario, se refiere que los remolques de 2 ejes que superen las 2 toneladas no pueden pasar. Los de 2 toneladas justos sí. Los remolques de un eje y los semi-remolques sí pueden entrar con esta señal.
Prohíbe la entrada de remolques de 1 y 2 ejes. Entrada prohibida a vehículos de tracción animal, entrada prohibida a, vehículos de tracción animal, animal de montura, y entrada prohibida a ciclos, entrada prohibida a peatones y entrada prohibida a carros de mano. Hemos visto las señales de prioridad y hemos visto las señales de entrada prohibida. Ahora vamos a ver las señales de restricción de paso. Las señales de restricción de paso generalmente suelen tener números. No son como las señales de entrada prohibida, que lo que suelen tener suelen ser dibujos y pertenecen al grupo de entrada prohibida. Las de restricción de paso contienen números y no prohíben a un vehículo en particular, sino a todos en general. A todos en general. La primera que vemos es prohibición de pasar sin detenerse. ¿Por qué? Pues porque puede haber una aduana, porque puede haber un control de policía o porque puede haber un peaje. Por ejemplo. La segunda es masa en carga, prohibición de pasar a vehículos cuya masa en carga supera la indicada. En este caso sí se refiere al peso real, es decir, puede estar colocada en un puente, puede estar colocada en un túnel, puede estar colocada en un sitio donde no soporta la calzada demasiado peso, se podrían producir vibraciones y se podría en definitivo hundir el puente o el túnel. Derrumbarse, ¿de acuerdo? Entonces, la tenemos que distinguir, la de entrada prohibida a vehículos por su masa en carga, por su peso real, de entrada prohibida a vehículos por su masa máxima, que esto no es peso real, esto es por lo grandes que son, por lo que pueden ocupar. Esto es masa en carga, masa máxima autorizada. Solamente hay dos señales relativas a los pesos. Restricción de paso a vehículos cuya longitud supere la indicada. Aunque pone un camión, no se refiere solamente a camiones, se refiere a todos los vehículos, ya sean camiones, autobuses o conjuntos de los mismos, que supere la cifra. En una señal de restricción de paso, las cifras nunca están metidas dentro de la prohibición, es decir, prohíben cuando superas esa cifra. Así pues, tenemos limitación de anchura, prohibición de entrada a vehículos cuya anchura supere la indicada, en este caso son 2 metros, limitación de altura, entrada prohibida o restricción de paso a vehículos cuya altura supere la indicada. Hemos visto señales de prioridad, entrada prohibida y señales de restricción de paso. Y ahora vamos a ver otras señales de prohibición o restricción, entre las que tenemos separación mínima. Prohibición de circular sin mantener con el vehículo que va delante una separación igual o superior a la indicada. Hasta ahora no he dejado de decir que cuando una señal contiene una cifra, la cifra no está metida dentro de la prohibición. Pues bien, aquí tenemos la excepción que confirma la regla. Es decir, en este caso, la cifra sí está metida dentro de la prohibición. Tienes que guardar como distancia de seguridad con el coche que va delante 70 metros o más, incluidos los 70 metros. Si la señal no presentara una cifra concreta, te recuerda que tienes que mantener con el coche de delante una distancia de seguridad en la cual seas capaz de detener el vehículo. En este caso, tienes que guardar 70 metros, a no ser que pretendas adelantar. Indudablemente, si se pretende adelantar, no te obligan a hacerlo desde una distancia tan larga. En ese caso, sí que podrás disminuir la distancia de seguridad, siempre dentro de lo razonable, como para poder detenerte en caso de frenada brusca del coche que va delante. Como he dicho antes, si no contiene aquí la cifra, te recuerda la obligación que debes de guardar siempre como distancia de seguridad aquellas en las que tú puedas detener el vehículo en caso de que el de delante frene de forma brusca. Otras señales de prohibición o restricción, tenemos la señal de velocidad máxima. Prohíbe circular superando la velocidad marcada en la señal. En este caso no puedo ir a más de 40. Pero el problema de esta señal estriba en la forma en la que puede acabar. Que mientras una señal normal de prohibición acaba generalmente con una señal como esta de fin de prohibiciones, esta señal de velocidad máxima puede acabar de 5 maneras distintas.
puede acabar con una señal de fin de velocidad, puede acabar con, perdón, de fin de prohibiciones, puede acabar con una de fin de velocidad, puede acabar con otra señal de velocidad distinta. Si está debajo de una señal de peligro, no hace falta nada, acaba cuando acabe el peligro, o puede acabar con una señal de stop o con una señal de ceda el paso también. Prohibición de girar a la derecha, prohibido cambiar de dirección a la derecha, por lo tanto está permitido ir de frente o ir a la izquierda. Prohibición de girar a la izquierda, prohibido cambiar de dirección a la izquierda, por lo tanto ir de frente o ir a la derecha está permitido. En esta señal, donde está puesta es por falta de visibilidad. Así pues, si está prohibido girar a la izquierda, también está prohibido cambiar el sentido. Prohíbe las dos cosas a la vez. Esta señal prohíbe cambiar el sentido, prohíbe dar media vuelta. Y esta señal prohíbe adelantar. Prohíbe adelantar invadiendo el sentido contrario. Es decir, prohíbe hacer un adelantamiento, pero ten en cuenta que donde está prohibido adelantar es un sitio donde los adelantamientos son peligrosos debido a su falta de visibilidad, de tal manera que si los dos sentidos están claramente delimitados, es decir, hay una línea que separa los sentidos y para hacer el adelantamiento no nos vemos obligados a invadir el sentido contrario, el adelantamiento va a estar permitido. También prohíbe cambiar el sentido, porque donde está prohibido adelantar es por falta de visibilidad, como he dicho antes, así pues, si está prohibido adelantar, también está prohibido cambiar el sentido de la marcha. Pero tenemos que tener en cuenta que si esta señal prohíbe girar a la izquierda y también prohíbe cambiar el sentido, esta señal prohíbe adelantar y recuerda que donde está prohibido adelantar está prohibido el cambio de sentido. Es decir, esta prohíbe también a esta y esta prohíbe esto. Pero en cambio esta señal permite adelantar y también permite girar a la izquierda. Esta no se mete con estas dos. Adelantamiento prohibido a camiones de más de 3.500 kilos. Lo que quieren es que los camiones grandes no estén cambiándose de carril. Y ahora vamos a pasar a las señales que prohíben estacionar. En el caso de las señales de estacionamiento prohibido, no prohíben a toda la anchura de la calzada como son las señales normales, sino solamente prohíben en el lado donde están colocadas y acaban en la próxima intersección. Por ese motivo, en lugar de tener un fondo blanco como el resto de las señales de prohibición, tienen un fondo azul. Esta prohíbe parar y estacionar. En este caso, no nos dejan, a partir de la sección transversal y hasta la próxima intersección, no nos dejan ni parar, es decir, ni estar un minuto, ni estacionar. Recuerda que la parada durará menos de 2 minutos sin que el conductor pueda abandonar su puesto y el estacionamiento es lo contrario a hacer una parada. Para nosotros, para entenderlos, la parada es estar un minutillo y el estacionamiento pues puedes pasar de ese minutillo, estás más de ese minutillo. Así pues, con esta señal no te dejan ni un minuto ni una hora, ni parar ni estacionar. Esta señal prohíbe solo el estacionamiento. Fíjate cómo la misma gráfica de la señal te hace una E que prohíbe estacionar, pero te deja parar. No te deja estar una hora, pero te deja estar un minuto. Es decir, prohíbe el estacionamiento desde la sección transversal y hacia adelante y acaba en la próxima intersección. Prohíbe en el lado donde está colocada la señal. Imaginemos que estamos ahora en una zona residencial con calles muy estrechas donde no se pueden estacionar a ambos lados, simultáneamente a ambos lados de la calzada vehículos. Por lo tanto, esta señal colocada aquí nos dice que no se puede estacionar, junto a esta acera los días impares. Por lo tanto, si es un día impar, ¿dónde se estaciona? Pues en esta acera. Se estaciona en esta acera. Y esta señal nos dice que no se puede estacionar, junto a esta acera los días pares. Entonces, ¿dónde se aparca si es un día par? Pues en la acera contraria. Es decir, los impares no aquí, se hace aquí. Los pares no aquí, pues se hace aquí. Y ahora tenemos, por ejemplo, este otro modelo que es muy parecido al anterior, pero en este caso va por quincenas. En este caso no se puede
estacionar, porque parar sí se puede, junto a esta acera la primera quincena, y aquí no se puede estacionar junto a esta acera la segunda quincena. Es decir, si aquí no puedes del 1 al 15, estacionas aquí. Si aquí no puedes del 16 al 31, pues estacionas en la acera de enfrente. Ahora, ¿cuándo empieza? Esta señal empieza la prohibición desde las 9 horas del día 1 y acaba a las 9 del 16. No va a acabar a las 12, a las 24 horas del día 15 para no obligar a los vecinos con el pijama y la bata ya puestos a cambiar el coche a la acera de enfrente. Es decir, acaba la prohibición a las 9 del 16, hora en la que ya normalmente la gente ya se ha ido a trabajar. Y esta no se puede desde las 9 del 16, empieza a regir desde las 9 del 16 y acaba, aquí no, acaba a las 9 de la mañana del día 1. Este es estacionamiento limitado, es una zona donde para estacionar tenemos que dejar la hora en la que iniciamos el estacionamiento y tenemos que poner también la hora de finalización del mismo. Para hacer eso tenemos que darle generalmente €1 a un aparatito que se llama parquímetro, ¿de acuerdo? Es decir, de todas maneras el modelo que viene en los libros, en los manuales, en la ley, es este, y así no la reconocemos. Generalmente, debajo de la señal de estacionamiento limitado, que es esta, hay un panel complementario que explica qué es lo que hay, pues o cuándo está el estacionamiento limitado, que es los laborables de 8 de la mañana a 20 de la mañana. Es lo que normalmente conocemos como la zona azul. Otras señales de prohibición o restricción, advertencias acústicas prohibidas. Y vamos a pasar a las penúltimas señales que estudiamos en este tema, que son las señales de obligación. En este caso son señales redondas y con el fondo azul. Estas señales lo que hacen es obligarme a hacer algo en lugar de prohibirme. La primera es sentido obligatorio, me obliga a seguir de frente, me obliga a tomar la dirección y sentido marcado por la flecha. Por lo tanto, ni puedo ir a la derecha, ni puedo ir a la izquierda, ni puedo cambiar el sentido. Aquí tenemos, otra es sentido obligatorio a la izquierda. Si me está obligando a ir a la izquierda, me está prohibiendo, por consiguiente, ir de frente e ir a la derecha. Esta es sentido obligatorio, me obliga a cambiar de dirección a la derecha, por lo tanto, ¿qué me está prohibiendo? Que vas a de frente o a la izquierda. Efectivamente, me está prohibiendo ir de frente o a la izquierda. Y estas se llaman únicas direcciones permitidas. Únicamente me permite ir de frente o ir a la derecha. Por consiguiente, girar a la izquierda o cambiar el sentido está prohibido. Únicas direcciones permitidas. Me obliga a ir de frente o ir a la izquierda. Por lo tanto, lo contrario estará prohibido. Me obliga a girar a la derecha y me obliga a girar a la izquierda. O me obliga a girar a la izquierda. Únicas direcciones permitidas. Esta se llama paso obligatorio, no sentido obligatorio. En este caso me dice que pase por este lado de la calzada y que no pase por el lado contrario. Esta señal no me prohíbe girar, es decir, me permite girar a la derecha o me permite girar a la izquierda, solamente me está diciendo que en esta vía que está esta mediana o este refugio o lo que hubiere, que pase por este lado. Debemos de confundir paso obligatorio, que está inclinada, con sentido obligatorio. Esta sí me obliga a girar, me prohíbe girar. Perdón, me obliga a ir de frente, sentido obligatorio. Paso obligatorio, en este caso, por ambos lados. Y esto es circulación giratoria obligatoria, me obliga a tomar la dirección y sentido marcado por las flechas. En este caso, están reservando una carril o una parte de la calzada u otra calzada específicamente a determinados usuarios. Esto es calzada reservada para automóviles. Los automóviles tienen que circular obligatoriamente por esta calzada y no pueden ir por otro lado. En este caso, el coche, si en una señal de prohibición se refería a él la ley como vehículos de motor, en este caso se refiere a ellos como automóviles, es decir, que no está obligando, por lo tanto, a los vehículos especiales. Esto es camino reservado o vía reservada para ciclomotores,
calzada reservada para camiones, furgones o furgonetas, mientras en la señal de prohibición se refiere a ellos como vehículos destinados al transporte de mercancías, aquí se refiere a ellos que son los mismos, pero se refiere a ellos como camiones, furgones o furgonetas, son los mismos, pero están definidos de otra manera. En este caso tenemos una señal que si me encuentro con un telepeaje me obliga a disponer de un dispositivo de telepeaje operativo, es decir, que para pagar el peaje tengo que tener un dispositivo que luego me cargarán directamente la cuenta en el banco y yo pasaré y se me abrirá en ese peaje la barrera automáticamente, pero claro, si no llevo el dispositivo no se va a abrir la barrera, o sea que es obligatorio que lleve, para usar ese peaje, es obligatorio que lleve el telepeaje. La señal es redonda y hace una O de obligación. Es obligatorio llevar el telepeaje. No se debe de confundir con esta otra que es cuadrada, que es una señal de indicación. Me informa que en ese telepeaje, que en ese peaje puedo pagar con el dispositivo de telepeaje, pero también puedo pagar con tarjeta o también puedo pagar en efectivo. Esto es calzada reservada para motocicletas sin sidecar, es decir, a las motos sin sidecar, para que vayan más protegidas, les ponen una calzada específica. Ellas tienen que ir obligatoriamente por ahí, no pueden ir por otro sitio, por donde van los demás. Entonces, ¿cuáles son las motocicletas que tienen que ir protegidas? Las que no tienen sidecar son más inestables, es decir, no obliga a las motos con sidecar. En cambio, en la señal de prohibición prohibía a todas las motos con y sin sidecar. Y aquí solamente es obligatoria para las motocicletas sin sidecar. Camino reservado para vehículos de tracción animal. Vía reservada para ciclos que tienen la obligación de circular por ese carril y prohibición de acceso al resto de los usuarios. Camino reservado para animales de montura y prohibición de acceso al resto de los usuarios. Camino reservado para peatones y prohibición de acceso al resto de los usuarios. Tenemos que tener en cuenta que en lo referente a los ciclos, que son inestables y pueden ser atropellados, los animales de montura, que pueden ser asustados, los peatones, que también pueden ser atropellados, estos vehículos, donde están estas señales, los obliga a ellos a circular por esos sitios referidos y les prohíben a los demás usuarios a entrar. En cambio, por ejemplo, la del caballo no prohíbe a los demás a entrar, porque en el vehículo de tracción animal, al estar sujeto con el carro, va a estar es más difícil que se desboque. Velocidad mínima obligatoria. Te obliga a circular como mínimo a la velocidad indicada. ¿Dónde acaba esa señal? Pues puede acabar de tres maneras. Con una señal de fin de velocidad mínima obligatoria, puede acabar con otra señal de velocidad distinta, porque claro, siempre tenemos que hacer caso a la última, o puede acabar con otra señal de velocidad mínima de valor inferior. Es decir, si aquí me obligan a ir a 30 y aquí me prohíben superar los 20, está claro que tengo que obedecer a la última. O sea que esta señal me acaba de anular esta anterior. Uso de cadenas obligatorio. ¿Dónde se tienen que poner las cadenas? Las cadenas se ponen en las ruedas motrices. ¿Cuáles son las ruedas motrices? Son las que mueve el motor. De ahí su nombre, ruedas motrices. ¿Dónde tienen los coches las ruedas motrices? Pues depende. Si el coche es de tracción, se mueven, las ruedas motrices son las delanteras. Y si el coche es de propulsión, las ruedas motrices son las traseras. Uso obligatorio del alumbrado. Te obliga a usar el alumbrado, como mínimo el de corto alcance, independientemente de las condiciones de visibilidad. Es decir, si luego tenemos que llevarlas de carretera, pues se encenderán las luces de carretera. ¿Dónde acaba la señal de uso obligatorio de alumbrado de corto alcance? Pues con la señal de fin de uso obligatorio de alumbrado de corto alcance. Esta es calzada reservada para vehículos que transporten mercancías peligrosas, que lleven materias capaces de contaminar el agua y materias explosivas o inflamables. Y lo último que vamos a estudiar en el tema de hoy
son las señales de fin de prohibición. Una señal de fin de prohibición anula cualquier prohibición anterior que existía con señales de prohibición que había para los vehículos en movimiento. Es decir, anula cualquier prohibición que hubiera sido impuesta con señales. La primera, esta es fin de todas las prohibiciones en general, anula cualquier otra anterior. Luego también hay otras señales más específicas como esta, que es velocidad máxima de 30, pues puede acabar también con una señal de fin de velocidad máxima de 30. O por ejemplo, adelantamiento prohibido, que acaba con una señal de fin de adelantamiento prohibido, también puede acabar. O por ejemplo, adelantamiento prohibido para camiones de más de 3.500 kilos, que puede acabar, sí, o con una señal de fin de adelantamiento prohibido para camiones. Y esta es la de fin de estacionamiento limitado, es decir, a partir de la señal ya no tenemos que dejar un distintivo indicando la hora de inicio y finalización del estacionamiento. Y con esto hemos acabado la tercera parte de las señales.